Vamos con el curso de capacitación de tutores de práctica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue. Continuamos con el módulo 2, con estrategias de enseñanza en el ámbito clínico, y específicamente en esta clase, que es la última del módulo 2, vamos a hablar de facilitación del razonamiento clínico y de las habilidades comunicativas. Bueno, soy Pablo Echeverry, médico clínico, soy profesor a cargo de la rotación de clínica médica de la práctica final obligatoria y director del curso actual. El objetivo general de esta clase es desarrollar estrategias docentes efectivas para facilitar el razonamiento clínico y las habilidades comunicativas en estudiantes y residentes durante la práctica asistencial real. Los objetivos específicos son comprender los fundamentos del razonamiento clínico y su enseñanza en el contexto real, identificar errores cognitivos frecuentes en la práctica clínica, aplicar estrategias docentes para hacer explícito el razonamiento clínico, implementar herramientas estructuradas para enseñar habilidades comunicativas, integrar el razonamiento clínico y la comunicación en escenarios reales con pacientes y brindar feedback efectivo sobre ambos dominios. El razonamiento clínico es un proceso cognitivo complejo mediante el cual se identifican y priorizan datos clínicos pertinentes para desarrollar hipótesis diagnósticas y planes terapéuticos. Las habilidades comunicativas son esenciales para establecer relaciones terapéuticas efectivas, recopilar información precisa y garantizar la seguridad del paciente. ¿Cuáles son los fundamentos del razonamiento clínico? Bueno, por un lado vamos a hablar del modelo cognitivo de razonamiento diagnóstico, que involucra elementos clave que los educadores deben comprender para facilitar su enseñanza efectiva. El razonamiento clínico actual se fundamenta en dos sistemas cognitivos complementarios. Por un lado se habla del sistema 1 y sistema 2. El sistema 1 es el pensamiento intuitivo. Es decir, es el procesamiento rápido, automático, basado en el reconocimiento de patrones y scripts de enfermedad. Scripts serían guiones de enfermedad, es decir, enfermedades que ya uno tiene incorporadas previamente almacenados. Y el sistema 2, que forma parte del pensamiento analítico, que sería el procesamiento deliberado, consciente, que requiere análisis sistemático de datos. Esto un poco tiene que ver con lo que habla el psicólogo Daniel Kahneman, que fue premio Nobel de Economía, pero que nos plantea los dos sistemas de pensamiento, los dos sistemas cognitivos, que expresa en su libro, cuyo título tiene el pensar rápido, pensar despacio. Pensar rápido sería parte del sistema 1 y el pensar despacio sería el pensamiento analítico sistema 2. Los educadores clínicos deben reconocer estos patrones cognitivos para identificar cuándo los estudiantes utilizan cada sistema y de esa manera facilitar el desarrollo de ambos sistemas cognitivos. Con respecto a los componentes del razonamiento clínico, el consenso internacional identifica 5 dominios cognitivos esenciales que deben enseñarse. Por un lado, en relación al primer dominio, que son los conceptos del razonamiento clínico, debe enseñarse la comprensión de los procesos cognitivos subyacentes. En relación a la historia clínica y el examen físico, tiene que ver con la recolección e interpretación de los datos.
El tercer dominio sería la selección e interpretación de pruebas diagnósticas, y ahí se plantea o se enseña el razonamiento probabilístico. En relación a la identificación de problemas y manejos, ahí tiene que ver con la generación de diagnósticos diferenciales y planes terapéuticos. Y el quinto dominio sería la toma de decisiones compartidas, donde se debe integrar con las preferencias del paciente. ¿Cuáles son las estrategias para enseñar el razonamiento clínico? La podemos dividir en dos grandes grupos: las estrategias orientadas al conocimiento y las estrategias para el entorno clínico. Dentro de las primeras hay que mencionar lo que es la autoexplicación, los mapas de razonamiento clínico y la reflexión deliberada. Y en relación a las estrategias para el entorno clínico, que ya hemos explicado algunas de ellas, son el modelo del preceptor en un minuto o One Minute Preceptor, el modelo de SNAPS que vimos en la clase anterior, el aprendizaje basado en casos y la enseñanza al pie de la cama, donde vimos algunas consideraciones en las clases anteriores. Con respecto a la autoexplicación, dentro de lo que son las estrategias orientadas al conocimiento, tenemos que considerar que el estudiante verbaliza su razonamiento mientras analiza un caso clínico. Explica las conexiones entre los hallazgos clínicos y el conocimiento biomédico. Facilita la organización del conocimiento y el desarrollo de los scripts de enfermedad. Cuando hablamos de script, serían los guiones de enfermedad. Y la implementación es, ¿cómo lo podemos implementar? Es solicitar al estudiante que piense en voz alta durante la presentación de casos. Y de esa manera va elaborando el razonamiento en forma explícita. Otra de las estrategias orientadas al conocimiento tiene que ver con los mapas de razonamiento clínico. En este caso hay una representación visual de las relaciones entre síntomas, signos, fisiopatología y diagnósticos. Ayuda a organizar el conocimiento de manera estructurada, permite identificar lagunas en el razonamiento, y cómo lo podemos implementar es solicitar al estudiante que cree diagramas que conecten hallazgos clínicos con mecanismos fisiopatológicos. La otra estrategia orientada al conocimiento es la reflexión deliberada. Acá es un análisis retrospectivo estructurado de casos clínicos. Se hace una comparación entre el razonamiento inicial y el diagnóstico final. Acá nos permite identificar errores cognitivos y plantear oportunidades de aprendizaje. Y cómo lo podemos implementar haciendo o generando sesiones post caso donde se analiza el proceso diagnóstico. En relación a las estrategias para el entorno clínico, ya describimos dos en las clases anteriores, que es el modelo SNAPS y el modelo de OMP o One Minute Preceptor. En el caso, el otro planteo sería, otra estrategia, sería el aprendizaje basado en casos. Acá el consenso de estudiantes y docentes identifica el aprendizaje basado en casos y las simulaciones como los métodos más útiles para enseñar el razonamiento clínico. Las estrategias más efectivas incluyen, por un lado, casos presentados de manera seriada, y de esa manera se hace una revelación progresiva, paulatina de la información. Se puede plantear como casos completos haciendo un análisis retrospectivo de los casos. Se debe poner énfasis en la generación de diagnósticos diferenciales
y la práctica, bueno, con una retroalimentación inmediata, para de esa manera no dejar vacíos, digamos, en el caso, es decir, en la resolución del caso, porque eso puede generar, bueno, interpretaciones erróneas, ¿no? La enseñanza al pie de la cama, bueno, en este caso el tiempo en las salas clínicas, bueno, es irreemplazable para el desarrollo del razonamiento clínico, como lo vimos cuando planteamos en la primera clase del módulo de este módulo. Y las estrategias para optimizar la enseñanza al pie de la cama, bueno, por un lado es importante que haya una preparación previa, no que esto sea en forma espontánea, sino que haya una preparación previa para establecer los objetivos claros antes del encuentro. Debe hacerse un examen físico dirigido por hipótesis y de esa manera demostrar cómo las hipótesis guían la exploración. Se puede utilizar tecnología en el punto de atención, como por ejemplo hacer una ecografía o el ultrasonido de ecografía para correlacionar hallazgos físicos con visualización directa. Es una alternativa, no es indispensable. Después, bueno, un pensamiento en voz alta, de esa manera se permite modelar el proceso de razonamiento en forma explícita. Y tiene que haber una retroalimentación específica relacionada con comentarios sobre habilidades de razonamiento observadas, ¿sí? En relación a estrategias para enseñar habilidades comunicativas, acá los métodos más efectivos que van a mejorar significativamente las habilidades comunicativas de los estudiantes incluyen, bueno, por un lado el juego de roles con retroalimentación individualizada, la enseñanza presencial combinada con la práctica, la retroalimentación estructurada de educadores y el uso de pacientes estandarizados. En relación a estas estrategias, por un lado, dentro del contenido del currículo de comunicación tiene que estar las habilidades fundamentales, que es la construcción de la relación terapéutica y el rapport. Tiene que haber una escucha activa y empatía. Tiene que haber recolección de información mediante preguntas abiertas, la explicación de conceptos médicos complejos y la planificación compartida del tratamiento. Dentro de este contenido de comunicación puede haber temas especializados como serían la comunicación de malas noticias, las conversaciones sobre pronóstico, el manejo de conflictos, la comunicación intercultural y la comunicación con familias. Los temas básicos son los anteriores, digamos. Después, en estudiantes por ahí más avanzados, se puede plantear el tema de los temas, valga la redundancia, los temas especializados, que son los que mencionamos recién. ¿Cómo podemos evaluar el razonamiento clínico? Los métodos de evaluación del razonamiento clínico, bueno, uno es lo que sería el ECOE o exámenes clínicos objetivos estructurados o sus siglas en inglés el OSCE, que es la evaluación estandarizada de habilidades. Esto, como ustedes saben, se puede hacer mediante estaciones, ya sea con simulación, ya sea con pacientes estandarizados de simulación o con situaciones, digamos, escenarios de simulación. Después otra forma de evaluar el razonamiento clínico son con exámenes orales que permiten evaluar el proceso de razonamiento. La otra es la evaluación en el lugar de trabajo, la observación directa durante la práctica clínica, que sería una forma de observación directa durante la práctica clínica y de evaluar, sería el método del examen clínico reducido Minisex. Y otra sería los portafolios o portfolio, que sería una forma de documentar en forma longitudinal el desarrollo del aprendizaje o de la enseñanza-aprendizaje.
En relación a estos métodos, bueno, dentro de los que se consideran los evaluadores efectivos se incluyen pacientes estandarizados, se pueden incluir pacientes reales y familiares, o se incluyen observadores externos entrenados, ¿no? Y en todos tenemos un porcentaje alto para lo que es evaluar habilidades comunicativas de datos positivos, que es entre alrededor del 63 al 67%, como ustedes pueden ver. ¿Cuáles serían las recomendaciones para implementar a través de cómo podemos combinar las estrategias en un enfoque longitudinal integrado para llevar a cabo en las diferentes fases que va atravesando el alumno? Por ejemplo, en la fase preclínica, lo ideal sería aplicar los métodos, las estrategias de autoexplicación y mapas conceptuales con casos escritos. En una fase clínica temprana, ahí podemos aplicar el método de SNAPS y el método de reflexión deliberada con casos reales. Y ya en una fase clínica avanzada podemos aplicar el modelo de preceptor de un minuto y de enseñanza al pie de la cama para evaluar y para considerar el razonamiento clínico. Dentro de lo que es la implementación práctica de estos métodos de enseñanza y evaluación del razonamiento clínico, tenemos facilitadores y tenemos barreras. Dentro de los facilitadores identificados podemos ver, por un lado, si hay docentes entrenados en técnicas de enseñanza y razonamiento clínico. Obviamente eso va a ser muy importante y va a ayudar mucho en el desarrollo. Que tengan esos docentes, que tengan un tiempo protegido para la enseñanza. Obviamente va a ser difícil de aplicar en aquellos docentes, como mencionamos dentro de las barreras de la enseñanza clínica en la primera clase, que no tengan un tiempo protegido para la enseñanza. Lo otro que nos permiten dentro de estas estrategias, que tenga una retroalimentación estructurada y que sea frecuente ese feedback, para de esa manera orientar y poder dirigir mejor al estudiante. Y que haya una cultura institucional que valora la educación, que esto no es menor, porque hay muchas instituciones donde la educación o el proceso de enseñanza-aprendizaje no tiene una consideración adecuada, y por lo cual no se le otorgan ni los tiempos ni se le permite a los docentes una dedicación para la enseñanza clínica. ¿Cuáles serían las barreras a superar? Un poco algo mencionamos recién, que van a ser las presiones de tiempo en el entorno clínico, en el cual muchos docentes están abocados a la asistencia, entonces no les permite desarrollar bien las estrategias de enseñanza o razonamiento clínico. Otra barrera es la falta de estandarización en la enseñanza, la necesidad de capacitación docente. Bueno, este es uno de los motivos por el cual estamos desarrollando este curso, y los recursos que son limitados. Entonces, como conclusiones de lo que sería esta clase, podemos definir que la enseñanza efectiva del razonamiento clínico y las habilidades comunicativas requiere una enseñanza explícita e integrada a lo largo del currículo, no aprendizaje implícito por observación, estrategias basadas en evidencia como la autoexplicación, los mapas de razonamiento, SNAP y juego de roles con retroalimentación, tiempo protegido para la práctica deliberada y reflexión, evaluación formativa frecuente con retroalimentación específica, integración de consideraciones de equidad en ambas competencias y capacitación docente en métodos pedagógicos efectivos.
Es muy importante que los educadores clínicos deben adoptar un enfoque sistemático que combine la teoría cognitiva, la evidencia empírica y la aplicación práctica para desarrollar estas competencias esenciales en los estudiantes de medicina. Bueno, esta es la bibliografía que ustedes van a tener posibilidades de acceder dentro de la plataforma y como en las clases anteriores, perdón, los invito a ver este video donde habla del razonamiento clínico, los doctores, digamos, expresado por los doctores Palencias de la Universidad de México, donde hace un desarrollo explícito de lo que es el razonamiento clínico y su enseñanza y su combinación a través de las TICs. Así que, bueno, les agradezco su tiempo, el poder compartir esta clase y, bueno, como hemos desarrollado en las clases anteriores, la frase de facilitar el razonamiento clínico y la comunicación no es enseñar respuestas, es enseñar a pensar con rigor, escuchar con profundidad y decidir junto al paciente. Bueno, muchas gracias y nos vemos ya en el módulo 3.